Hola, bienvenidos. Muchas gracias a todos. Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta primera actividad de la Cátedra Centroamérica, Diálogos con el Caribe del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En el encuentro de hoy contamos con la conferencista Aylin Torres, quien nos hablará sobre feminismo, política y derechos en Cuba y será comentada por Yanira Argueta. La conferencia magistral durará 30 minutos y al finalizar la exposición de Yanira se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. Desde ya les invito a participar desde el chat con sus preguntas y reacciones a las presentaciones. Nosotras las iremos revisando en el transcurso de todas las presentaciones. Antes de iniciar con la conferencia, la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López Grial, nos dará unas palabras de bienvenida. Antes de finalizar la actividad, María Inés Ruz, coordinadora de la Cátedra Centroamérica del Instituto, nos dará también unas palabras de cierre. Para mí en este momento es un agrado darle la palabra a Dorotea López Grial y les agradezco nuevamente a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Dorotea. Le damos inmediatamente la palabra. Muchas gracias, Carla. Es un agrado estar aquí como comentábamos con Yanira, con ya Zoom amigas, porque nos conocemos solo en el Zoom. Un gusto volver a tener la oportunidad de oír a Aylin, a quien la tuvimos en el curso sobre Cuba, causas y efectos, y debo indiscretamente decir que fue una de las favoritas profesoras de ese curso, así que agradecerle que esté nuevamente con nosotros, sobre todo el instituto, que con el apoyo sin duda de nuestra coordinadora de la cátedra, María Inés Ruth, la presencia de la profesora Alicia Froman, hemos tratado de impulsar una agenda de política exterior feminista, de tratar de abordar la comprensión de estos temas y reflexionar sobre todas estas temáticas actuales y tratar de vincularnos más y ampliar el conocimiento y la integración a nuestra región. Así que yo agradezco mucho la oportunidad de oírlas, agradezco mucho que la profesora Torres haya aceptado y que Yanira Argueta, como siempre, esté con nosotros para comentar y tener la oportunidad de escucharla. Y agradecer a María Inés y a Carla por su esfuerzo en impulsar la Cátedra Centroamérica. En Chile tenemos un desafío por entender más el Caribe y Centroamérica, sin duda, y creo que en manos de ellas dos vamos a ir avanzando. Así que agradecer mucho a todas y desear que sea un éxito esta sesión. Y que pronto, Yanira, nos conozcamos. ¿Eh? Muchas gracias, Dorotea. Y bueno, antes de darle la palabra a Aylin y empezar ya con la conferencia magistral, les daré una breve reseña de su trayectoria. Aylin Torres Santana es investigadora postdoctoral en el Grupo Internacional de Investigación sobre Autoritarismo y Contraestrategia de la Fundación Rosa Luxemburgo. Investigadora visitante en la Freie Universität Berlin desde el 2021, investigadora asociada de Flaxo Ecuador 2019-2022 y académica visitante en la Northwestern University de Chicago, otoño del 2021. Ha sido profesora asociada en la Universidad de La Habana 2006-2012 y profesora invitada en la Freie Universität Berlin, Flaxo Ecuador, Universidad de Barcelona y la Universidad de Massachusetts, Amherst. En 2019 fue investigadora visitante en Harvard University. Sus intereses de investigación incluyen movimientos feministas, desigualdad y ciudadanía en América Latina. Es editora de los libros Derechos en Riesgo en América Latina, 11 estudios sobre grupos neoconservadores, Quito, Bogotá, Fundación Rosa Luxemburgo, Los de Abajo, 2020, y Los cuidados del centro de la vida, el centro de la política, de Santiago Fes, Ildis, 2021. Ha escrito un gran número de artículos académicos sobre las desigualdades de género y feminismo y política antifeminista en América Latina y Cuba. Desde 2017 ha sido columnista de One Cuba News y ha colaborado con diversas plataformas de prensa y análisis político como Jacobin Lat, Dalcla y Sidecar New Left Review. Es miembro de los consejos editoriales de las revistas Cuban Study de Harvard University y Sin Permiso de Barcelona. Aylin, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias por tu presencia.
Les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, haber participado en el curso y en este momento estar acá. Agradezco especialmente a María Inés por toda la coordinación y la invitación. Y voy a entrar directamente porque 30 minutos son escasos y de hecho no estoy segura de poderlos cumplir de todo, pero me cortan nomás y seguimos en la momento de preguntas y respuestas. Más bien, el orden de la argumentación va a ser inverso al título de este espacio, de la conversación. Se llamaba, le habíamos puesto algo así como feminismos, derechos y política en Cuba, y voy a empezar como por política, derechos y feminismos en Cuba, confiando en que después vamos a poder, repito, conversar más en el próximo rato. Este espacio tiene lugar en un momento de cambio político chileno que es importante no solo para Chile, sino para toda la región, y no solo en términos del nuevo gobierno, aunque eso sabemos que es esencial, sino también de cara al proceso constituyente eh, y lo que eso implica para las dinámicas políticas, ¿no? Hoy Chile representa para la región una posibilidad de interrumpir procesos de desdemocratización sistemáticos y crecientes en América Latina y también de plantear una alternativa a otros giros a la izquierda que ha habido recientemente y que no han cuajado en transformaciones con capacidad instituyente. Estoy pensando en el caso peruano, por ejemplo. Empiezo por ahí porque estando además en un espacio de relaciones internacionales, creo fundamental poner en el primer plano que el proceso político chileno actual tiene implicaciones importantes en clave regional y la reflexión sobre Centroamérica y el Caribe debe situarse ahí también, ¿no? Sin desconsiderar, por supuesto, los clivajes subregionales, nacionales y subnacionales. Los cambios a nivel regional también son y han sido trascendentales para Cuba, por supuesto, a inicios de los 2000, durante lo que se conoce como el ciclo progresista latinoamericano, la marea rosa, donde había una predominancia de gobiernos de izquierda y centroizquierda en la región. La existencia del espacio político del ALBA, la vitalidad de UNASUR y otros espacios de coordinación regional fueron fundamentales para Cuba. En términos gruesos, podríamos decir que eso permitió al gobierno sortear en mejores condiciones su crisis interna y tener una base de apoyo político internacional más sólida. A partir del 2015 sabemos que hubo un nuevo clivaje político regional y la escena política estuvo ocupada por una predominancia de gobiernos de derecha y centro-derecha. El triunfo de Macri en Argentina abrió en algunos sentidos ese proceso y le siguieron Bolsonaro y otros. Varios de los espacios de coordinación regional de ese ciclo anterior, del ciclo anterior de la marea rosa, se eliminaron o se debilitaron mucho y eso tuvo consecuencias importantes para muchos países y en este caso también para Cuba. Hoy pienso que tenemos una América Latina más abigarrada y heterogénea en términos de fuerzas políticas de los gobiernos. Tenemos gobiernos desde la ultraderecha, cuyo representante más fehaciente es Bolsonaro en Brasil. Tenemos las disputas intensas en Colombia, cuyas elecciones del Congreso acaban de pasar con resultados muy interesantes y en más de un sentido esperanzadores. Tenemos una crisis política importante en Perú, donde hubo esperanza con el giro a la izquierda, pero no ha cuajado, como dije antes, por distintas razones. Tenemos a AMLO en México, tenemos a Fernández en Argentina y así. Contamos también con un ascenso importante de la crítica y de la conflictividad en países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, aunque esos tres casos son distintos entre sí, y me parece que cualquier lectura en bloque está condenada a una simplificación miope de lo que pasa en cada uno de esos países y sus impactos a nivel regional. Y parte de esa heterogeneidad regional es también la consolidación o la emergencia de figuras y actores de derechas en la arena política en general y en la electoral en específica con mucha firmeza. Por ejemplo, los resultados de las más recientes elecciones primarias en Argentina, la emergencia súper fuerte del candidato de ultraderecha Kast en Chile. En el caso ecuatoriano, ahí sí, el triunfo de la derecha neoliberal y conservadora en las elecciones pasadas, o la progresiva estatización que se ha producido en Colombia y otros países de actores antigénero, neoconservadores religiosos, y bueno, la noticia más reciente en ese sentido fue el inesperado triunfo de la derecha en Costa Rica, en cierto sentido inesperado, con ese candidato en particular, ¿no? Entonces todo eso da cuenta de una abigarrada heterogeneidad de la política regional y el análisis de Cuba es importante situarlo en esas coordenadas. Ahora, en los análisis regionales, Cuba tiende a considerarse una excepción. Quería comenzar, el segundo punto que quería tratar es ese. Cuba tiende a considerarse una excepción
Escasas veces Cuba se analiza en las mismas coordenadas que el resto de los países de la región y ni siquiera se considera como un caso más. Las protestas de julio del año pasado cambiaron un poco ese registro, pero no del todo. Generalmente, más bien, sobre Cuba tiende a tenderse este manto de excepcionalidad, ¿no? No es lo mismo cuando se habla de historia, por ejemplo, ahí sí se habla más de Cuba, pero cuando se trata de acción colectiva, de movimientos sociales o de análisis políticos contemporáneos, no es tanto así. O sea, la idea de la excepcionalidad cubana delimita mucho los debates sobre Cuba, incluso también sobre Cuba dentro de Centroamérica y el Caribe, sobre Cuba dentro de América Latina en general, y por eso quería como empezar con esa pregunta sobre cuánto de cierto hay en ello y qué implica la excepcionalidad cubana, ¿no? En efecto, creo que Cuba tiene peculiaridades, particularidades que es muy importante atender, y al mismo tiempo creo que Cuba es cada vez menos una excepción en el contexto latinoamericano. Voy a comentar algunas de esas peculiaridades inicialmente imprescindibles para pensar qué pasa en Cuba hoy, los derechos, la política y los feminismos, ¿no? Una particularidad del caso cubano que es vital comprenderlo no como un elemento más, sino como un elemento que transversaliza toda la política y la vida social, económica y cultural cubana, tiene que ver con la existencia, la persistencia y el agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero desde Estados Unidos. Esa política de bloqueo que tiene décadas, sabemos, se ha agravado en periodos específicos de tiempo, y de hecho la pasada administración de Trump arreció las medidas concretas de bloqueo contra Cuba, y eso es decisivo para comprender el presente del país. Otra peculiaridad relacionada también con los Estados Unidos es una política millonaria desde los gobiernos estadounidenses para el cambio de régimen político en Cuba. Esto no es tan particular como lo anterior, ¿no? Porque la política de interferencia de política, valga la redundancia, de Estados Unidos en los países de la región no es exclusiva de Cuba, pero en el caso cubano ha sido muy sistemática, muy firme y muy expansiva. Esa política se concreta por distintas vías, a través de la formación de actores concretos y del financiamiento de otros, muy diversos, que contribuirían a este mencionado cambio de régimen. Entonces, el bloqueo económico, comercial y financiero por una parte, y las políticas de cambio de régimen que existen para Cuba desde Estados Unidos por otra, atraviesa toda la vida del país y todos los análisis que podamos hacer en ese sentido. Voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. Otra de las peculiaridades es que Cuba tiene un partido único, sabemos, el Partido Comunista. Además, según la actual Constitución de la República, el partido es el rector del Estado y la nación. Sin duda, esa es una peculiaridad en el contexto latinoamericano, y es vital para comprender cuál es el mapa político que miramos cuando analizamos el Estado, el gobierno y la sociedad cubana. En cuarto lugar, cuando hablamos de Cuba, hablamos de un régimen político que se define a sí mismo como socialista. Eso puede ser discutido intelectual y políticamente. De hecho, en los últimos tiempos han proliferado discusiones sobre cuánto socialismo hay en Cuba, qué consecuencias tienen, qué registros debe ser analizado, pero en todo caso es una peculiaridad en el contexto regional. Una quinta peculiaridad es que Cuba tuvo hasta hace poco más de un año y desde mediados de los 90 dos monedas oficiales circulantes en el país, que convivían además con las divisas en el último periodo de tiempo. La operativa de la doble moneda explica parte importante de la estructura económica cubana en muchos sentidos deforme, como voy a decir enseguida. Y luego se produjo una unificación monetaria que ha tenido altos costos sociales, pero que además en términos de particularidades ha arrojado que para las economías domésticas ya no existan dos monedas, sino cuatro. O sea, esto también es importante entenderlo para pensar el campo político cubano. Además, otra peculiaridad del caso cubano es que, a diferencia de otros procesos políticos, Cuba es una suerte de bastión utópico para parte de las izquierdas latinoamericanas y globales, ¿no? Para un sector de las izquierdas, hablar de Cuba no grites, yo te llevo, ve. Perdón, creo que hay un Yo te llevo micrófono encendido vamos con mamá. Mi princesita la vas a llevar con mamá. A ver, déjame saber, nada más ver si tienes fiebre. Le podemos pedir a todos los participantes que apaguen su micrófono. A ver tu manita cómo está, frío o caliente. Por favor. Patricia, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Andrea, ¿podríamos apagarle el micrófono? Ya está, creo, ¿no? O no sé. No. Ahora sí, ya.
Bueno, decía que finalmente otra peculiaridad del caso cubano es que, a diferencia de otros procesos políticos, Cuba es una suerte de bastión utópico para parte de las izquierdas latinoamericanas y globales. Para un sector de las izquierdas, hablar de Cuba es hablar de la utopía, de lo deseable y de su concreción posible. Ese enfoque de Cuba como una utopía, como una brújula, pone unos límites muy estrechos al momento de analizar la situación del país y obtura muchos análisis complejos sobre lo que pasa. Y de hecho, creo que finalmente otra peculiaridad está relacionada con las consecuencias que eso tiene, ¿no? O sea, la excepcionalidad de Cuba le sirve a distintos actores para sus distintos programas. Al gobierno cubano, la excepcionalidad de Cuba sirve para desmarcarse de los problemas del resto de la región y para alimentar la narrativa de Cuba como encarnación de una utopía. A otras voces políticas que podríamos ubicar en el arco de las derechas, la excepcionalidad de Cuba le sirve para narrar una polarización entre la dictadura versus el pueblo y a desfigurar lo que pasa en la sociedad civil cubana, que, como diré enseguida, es sumamente diversa, ¿no? Hay más peculiaridades, esas que mencioné son algunas, pero además de ellas existen profundas similitudes de Cuba con el resto de los países de la región, y un poco desde ahí argumento la necesidad de desexcepcionalizar lo que pasa en el país y también sus análisis, ¿no? Por ejemplo, en Cuba hay una creciente precarización de la vida, hay una crisis estructural de reproducción social, el país ha tenido un proceso de empobrecimiento muy expansivo, creciente y notable, también un aumento notable de la desigualdad, como ha sucedido en el resto de la región. El perfil de la pobreza en Cuba es una de las conexiones más importantes con América Latina, básicamente porque es el mismo. Existen ciertos grupos que tienen más probabilidad de caer en situación de pobreza o de mantenerse en ella, y entre esos grupos, como en el resto de América Latina y el mundo, están las mujeres en general, que continúan con menor posibilidad de participar en los mercados laborales, tienen menos ingresos, tienen menos posibilidades de tener ingresos propios. Las mujeres jefas de hogar en específico, que han crecido en número en los últimos años y lo seguirán haciendo, las mujeres rurales, que tienen más baja vinculación laboral, las personas trans, que son uno de los grupos más precarizados, las personas pensionadas, las personas mayores sin ingresos, los migrantes y las migrantes internas, y las personas negras y mestizas, ¿no? O sea, ese es exactamente el mismo perfil de pobreza que existe en el resto de los países de América Latina y también se verifica en Cuba. Otra conexión importante de Cuba con el resto de la región es que en el país hay una presencia importante y creciente de actores neoconservadores religiosos, evangelismos especialmente, pero también en sus alianzas ecuménicas con el catolicismo neoconservador. Esos actores hablan de ideología de género, como mismo sucede en el resto de la región y de la subregión. Tienen una agenda antiderechos y tienen incidencia tanto en las comunidades como en los aparatos políticos. Después voy a hablar un poquito más de eso. Ese actor es muy importante al momento de pensar la sociedad cubana, y de hecho ahora mismo se está librando una disputa de alta intensidad con su protagonismo, ¿no? Otra de las continuidades de Cuba con el resto de la región es que está teniendo una presencia en el país más evidente de la narrativa anticomunista, en una suerte de reactivación de la política de Guerra Fría. En Cuba el anticomunismo también está integrándose a la conversación política, y con eso entonces no se trata muchas veces solo de una crítica al gobierno en específico, sino una narrativa ideológica más integral. Y finalmente, en Cuba hay una sociedad civil heterogénea que gana capacidad organizativa en rutas similares a las que han sucedido también en el resto de la región. La sociedad civil cubana se ha diversificado en los últimos años e incluye a actores muy diversos entre sí que son similares a la del resto de los países. Me refiero a actores feministas, antirracistas, animalistas, gremiales, etcétera, que empujan la organización social. Esos actores se posicionan de forma distinta frente al gobierno, algunos en la oposición, otros desde la crítica y otros más apegados a la línea gubernamental. También se posicionan de forma distinta respecto al régimen político en general, y también tienen relaciones distintas con el gobierno de los Estados Unidos y con estas políticas de financiación de los Estados Unidos a la sociedad civil cubana. Algunos en efecto reciben financiamiento federal estadounidense, otros mantienen una política anti-injerencista y abiertamente antiimperialista, y así, ¿no? Lo que me interesa decir es que Cuba, como en otros países de la región, la sociedad civil se ha diversificado, se ha densificado, sobre todo en los últimos años, de forma mucho más evidente, y estos actores ponen en circulación agendas específicas, también repertorios de protesta, como diré enseguida, que pueden comunicarse analítica y políticamente con lo que sucede en otras partes de Centroamérica, el Caribe y América Latina en general.
Por todo eso, la conversación sobre Cuba cada vez tiene más sentido en América Latina y todo eso es imprescindible considerarlo al momento de hablar de Cuba en la subregión y en la región. Paso entonces al tercer punto, que es un poco sobre qué pasa en Cuba hoy, también de cara a la región. Me voy a referir a dos asuntos gruesos, uno el campo económico y otro el campo político. Sobre el primero, es muy evidente y conocido que en Cuba hay una crisis económica estructural persistente y agravada con consecuencias muy asfixiantes para la reproducción de la vida. El último programa grueso para afrontar esa crisis, que tuvo fecha de inicio, puede fecharse su inicio en los 90, comenzó en el 2011 bajo el gobierno de Raúl Castro. En términos de justicia social, esa primera fase de las reformas comenzó a institucionalizar un proceso que llega hasta el presente y que ya venía de antes, referido a una menor participación del Estado en el aseguramiento del bienestar y a una consecuente mayor responsabilidad de las familias y dependencia del mercado para sostener la vida, o sea, una familiarización y mercantilización del bienestar, como también ha sucedido en otros países de la región. Las protestas de julio pasado reaccionaron contra el evidente fracaso de las reformas económicas de la última década. La escalada de la escasez, la desigualdad y el empobrecimiento reaccionaron contra las sucesivas declaraciones oficiales de que por una parte nadie quedaría desamparado y por otra de que la situación podría agravarse, reaccionaron contra la escasez de alimentos, de medicinas, de electricidad, aún más agravada durante la pandemia y también más agravadas por el recrudecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba. La situación se ha vuelto aún más insostenible para las economías domésticas a consecuencias ya no del proceso largo de reforma, sino también de su última fase, que empezó hace un año aproximadamente, en enero del 2021, y que ha ido acompañada de una dolarización parcial de la economía en Cuba, ¿no? Esa última fase de la reforma no resultó tampoco como estaba planificada y ha tenido costos sociales mucho más altos de lo previsto. A un año de la reforma, a un año de iniciada esa reforma, el entonces ministro de Economía dijo, de hecho, en una sesión de la Asamblea Nacional, que ese programa no había resultado como estaba planificado. En la actualidad, los análisis de economistas reiteran al menos 4 problemas principales para la economía cubana. Se ha ocupado cerca del 60% de las habitaciones disponibles, ¿no? Sin embargo, la inversión en el sector ha continuado siendo sumamente elevada y la construcción de habitaciones en hoteles 5 estrellas ha aumentado considerablemente. En 2022, por ejemplo, el Plan de la Economía Nacional proyectó la terminación de 4.607 habitaciones nuevas y el 24% de la inversión total del país se va a dedicar al turismo. Entonces, podríamos decir que en una búsqueda que hice, un ranking de cadenas hoteleras latinoamericanas en el 2020, ubicó a un grupo de turismo cubano, que es el grupo de turismo Gaviota, en el segundo lugar de las capacidades hoteleras de la región, y el lugar 5 también pertenece a Cuba con otro grupo hotelero, que es el que se llama Cubanacán. Ambos son partes de GAESA, que es un consorcio militar que acoge importantes y crecientes actores empresariales relacionados con el sector turístico e inmobiliario y con la importación-exportación, entre otros. Y la ausencia de transparencia y de datos sobre el funcionamiento de este consorcio militar opaca mucho esta arbitraria en términos económicos inversión inmobiliaria y de turismo que no se justifica por las reales dinámicas del turismo en el país, ¿no? Mientras el sector agrícola no ha tenido prioridad en la inversión estatal y su rendimiento es en extremo precario. A inicios del 2022, economistas avisoraron una discreta recuperación de la economía durante el año, pero en escala muy insuficiente para aliviar la crisis de reproducción
la crisis de reproducción social. Se ha registrado, además, y ya hay años con análisis al respecto, un deterioro general de las políticas sociales, al mismo tiempo una disminución radical del gasto social proporcionalmente respecto al presupuesto estatal y al Producto Interno Bruto, junto con otros procesos y dinámicas sociales que tienen que ver con una desalarización de los ingresos, una heterogenización de los mercados laborales, con un presumible aumento del trabajo informal y del desempleo real y así. En ese panorama, cuánto afecta la política estadounidense a la economía cubana ha sido muy documentado, o sea, cuánto restringe las relaciones comerciales con otros países y ralentiza las políticas económicas domésticas altamente dependientes de la importancia de materias primas y bienes básicos. Sin embargo, esa línea gruesa es importante que se especifique aún más. Un muy valioso análisis del economista Pavel Vidal, muy reciente, evaluó la sensibilidad de las series históricas del crecimiento del Producto Interno Bruto cubano y de otros indicadores respecto a los giros, o sea, las flexibilizaciones o los recrudecimientos del esquema de sanciones estadounidenses en las últimas 3 décadas en Cuba. Y sus conclusiones informan algo que ya se ha venido adelantando hace mucho tiempo, que es lo siguiente: el endurecimiento de las sanciones estadounidenses no parece tener impactos significativos en la economía estatal y sí en el consumo de las familias y en las dinámicas de las ventas y el empleo en el sector privado. O sea, el efecto de las sanciones estadounidenses parece recaer principal y directamente en las familias y en el sector privado de la economía, y no, como aseguran los gobiernos estadounidenses, en el sector estatal de la economía, ¿no? Dicho eso, paso al último punto en este sentido, que tiene que ver un poco con el análisis del campo político, del campo de los derechos, y un poco voy a meter también ahí la discusión sobre los feminismos, ¿no? Respecto a la situación actual, creo que es muy importante pensar el campo de las relaciones políticas y las persistencias que hay en ese registro, pero también los cambios que se han producido, podríamos decir, en el último año, ¿no? Las protestas de julio pasado no fueron solo contra la precariedad económica, sino también fueron una reacción contra contenidos y formas políticas. La discusión sobre derechos políticos y civiles es cada vez más frecuente en Cuba, y las formas de disputar esos asuntos también plantean novedades en el último tiempo. La ocupación de las calles como una forma de protesta es mucho más frecuente en la Cuba reciente, o sea, poner el cuerpo en la calle. Un suceso clave fueron las protestas de julio pasado, pero antes hubo noticias de mujeres exhibiendo en las calles, exhibiendo sus refrigeradores vacíos, de jóvenes intelectuales y artistas haciendo un plantón fuera del Ministerio de Cultura para reclamar libertades de creación y expresión y soluciones democráticas a los conflictos, de otros jóvenes convocando a un plantón que contestaba a lo anterior y que recibió apoyo del gobierno, de una marcha animalista y un plantón fuera del Ministerio de Agricultura en reclamo a normas para asegurar bienestar animal, de una marcha LGTBIQ+ autoconvocada, de marchas de sectores neoconservadores religiosos contra el proyecto de constitución y así, ¿no? O sea, las protestas llevaron el repertorio de protestas de ocupación en las calles a una escala mucho más grande, por supuesto, pero ya estaba desde antes verificándose en el país. Y eso, que es usual en otros países de América Latina, en el caso cubano no lo era, y es una reforma del campo político, una transformación del campo político del último tiempo. Hoy la ocupación del espacio público como forma de protesta es una posibilidad permanentemente latente y levanta alertas y vigilancias constantes por parte del gobierno. Hay ejemplos muy claros que ahora no tengo tiempo de desarrollar, ¿no? Lo que quiero decir es que el espacio público hoy es más un terreno en disputa que lo que era antes, y una de las últimas demostraciones en ese sentido fue la reunión afuera de un juzgado en un parque público de madres, familiares y reclamantes de libertad para las personas que están siendo juzgadas por participar en las manifestaciones de julio del 2021. Varios de ellos fueron detenidos y encarcelados durante unas horas por ese acto. Otra de las novedades recientes del campo político cubano está relacionada con el terreno normativo. A finales de los 80, en 1987, una encuesta realizada en 12 provincias del país arrojó que las 2/3 partes de los encuestados desconocían la Constitución, no sabían los contenidos de la Constitución como la ley más importante del país. En 2008, un análisis de 2 juristas, Julio César Guanche y Julio Antonio Fernández Estrada, consideró que si bien no había información pública al respecto, era probable que la situación fuera al menos tan grave como entonces, ¿no? De un desconocimiento generalizado de la norma.
Sin embargo, el cambio constitucional del 2018-2019 transformó mucho ese panorama y eso es importante para explicar qué está pasando hoy. El involucramiento ciudadano en la consulta popular del anteproyecto de la Constitución, que se aprobó en 2019, dio cuenta de un muy notable interés en la norma y en lo sucesivo, la aplicación de la Constitución y de las leyes ha pasado a ser habitual en los comportamientos políticos de las personas y de los grupos, que ahora muestran un interés más claro por la norma escrita como fuente de derecho, ¿no? Y la usan para mostrar disenso o para mostrar apoyo al gobierno. Eso es así a pesar de las declaraciones oficiales, justo en el contexto del recambio constitucional, donde se afirmaba que el Partido Comunista está por encima de la Constitución y está por encima de las leyes. De otro lado, el uso de la ley escrita como un canal para gestionar los conflictos por la vía penal ha sido cada vez más asiduo, también por parte de la institucionalidad política. Para ello ha sido imprescindible la creación o la modificación de normas. Por ejemplo, en el 2018 se aprobó el decreto ley 349 que formaliza la censura en el sector artístico y cultural. En el 2019 nace el decreto ley 370 que ampliaba las posibilidades de la censura al resto de la ciudadanía. Después de las protestas de julio se aprobó el decreto ley 35 que sanciona la posibilidad de multas y privación de libertad por compartir contenido en redes sociales que se consideren contra la seguridad del Estado. Y en general Cuba se encuentra en un cambio legislativo desde 2019 porque la Constitución ha derivado en la creación o modificación de 107 leyes y decretos leyes y ese es un proceso abierto, ¿no? En términos de derecho, ese cambio normativo es muy dispar. Por ejemplo, el Código de las Familias, que es la única norma que se llevará a referéndum por conflictos de alta intensidad con el sector neoconservador religioso. El proyecto del Código de las Familias contiene avances de mucho peso, es muy prolijo en derechos, amplía mucho el campo de la democratización de las familias y de las relaciones sociales en Cuba, pero no puede decirse lo mismo, por ejemplo, del proyecto del Código Penal, el cual por un lado, o el Código Penal en sí mismo, por un lado elimina ese instrumento, figuras penales problemáticas, como la de peligrosidad, pero por otro lado mantiene otras, como las de sedición o de desacato, que han tendido a desaparecer de los aparatos normativos internacionales, ¿no? Podríamos hablar un poco más después de eso. Entonces, sobre el uso del derecho penal y sus consecuencias para el encarcelamiento de personas se ha discutido mucho en el último tiempo. Eso es parte también de las transformaciones y los cambios políticos en fecha muy reciente. Las personas privadas de libertad por las protestas de julio cuentan en cientos. Las penas están siendo sumamente altas y en muchos sentidos, muchos análisis políticos argumentan que desproporcionadas. De hecho, ha habido campañas fuertes de amnistía para las personas presas políticas. En general ha habido dos grandes temas en esa discusión, una que tiene que ver con la reclusión y o juzgamiento de menores de 18 años de edad y otra tiene que ver con la cualidad de presas políticas de las personas que están siendo juzgadas por las protestas de julio pasado. Otra vez podemos hablar más de eso, pero creo que ahora no voy a tener mucho más tiempo. Finalmente, la narrativa de la polarización en Cuba, o sea, hay una narrativa que explica el campo político cubano actual como un campo político polarizado. Yo no estoy tan de acuerdo con esa argumentación. Creo que la narrativa de la polarización, aunque hoy tiende a explicar más que antes el campo político, es débil en algunos sentidos. Algunos hablan de un cierre continuo de los espacios de diálogo y afirman que el país está hoy más dividido. Otros, por el contrario, afirman que las posibilidades de diálogo se han revitalizado porque el presidente está teniendo reuniones con distintos sectores sociales después de las protestas de julio, se han creado comisiones de trabajo con el poder político, han habido espacios oficiales que se ocupan también de llevar a la arena pública temas que antes no se llevaban, pero en mi consideración las corrientes de pensamiento y opiniones políticas en el país se han diversificado y complejizado más que polarizado, ¿no? Si bien actores específicos se han radicalizado, otros han emergido con más fuerza. Un ejemplo es el campo mismo de las izquierdas que disputan al gobierno la exclusividad y la legitimidad de esas coordenadas políticas. Esa pluralización de las izquierdas creo que es una buena noticia, pero viene acompañada de una mala, que es que eso está sucediendo en un momento en que la narrativa anti-izquierda
izquierdista y anticomunista está instalada en el país de forma similar a la que sucede también en el resto de la región. ¿Qué lugar ocupa, en los últimos segundos, qué lugar ocupa la política sexual y de género en este mapa? Y con esto cierro, creo que un lugar importante. Los asuntos de género, específicamente relacionados con las mujeres y personas LGTBI, están y han estado en el centro del debate público en los últimos años, en los últimos 2-3 años. A finales del 2019, el presidente, por ejemplo, dijo que el tema de la violencia de género era uno de los 3 temas más sensibles de la sociedad cubana. Como dije antes, son las mujeres las más afectadas, además por los procesos de precarización y por la crisis estructural de reproducción social, especialmente las mujeres rurales, envejecidas, jefas de familias y racializadas. La violencia de género se ha reconocido como un problema central en la discusión pública cubana, tanto por instituciones como por la sociedad civil, y es un problema que persiste y aumenta. Al mismo tiempo hemos podido verificar como parte de estos procesos de cambio un despliegue legislativo de asuntos relacionados con género, la aprobación de un plan de adelanto de la mujer como decreto presidencial, una estrategia nacional contra la violencia de género, la discusión del Código de las Familias que cambia radicalmente la regulación normativa sobre temas de género, y a la vez un despliegue importante de actores antigénero con una agenda específica de pánico moral respecto a asuntos especialmente relacionados con la moral sexual, pero que también alcanzan otros campos sociales y políticos. O sea, parte de estos actores antigénero y antiderechos desde el campo de los neoconservadurismos religiosos adelantan una agenda explícitamente antiizquierdista, como también sucede en otros lugares del mundo, hacen uso estratégico de sus narrativas y temas, reclaman espacio en los medios de comunicación estatales y así, ¿no? Entonces, se están reconfigurando también las políticas de género y sexualidad, por un lado, mientras por otro se está produciendo una disputa de alta intensidad por el poder político que surge, que se nutre y que forma parte de las políticas de género y sexualidad, que son 2 cosas relacionadas pero distintas. ¿Qué preguntas abiertas nos puede dejar el caso cubano? Pues primero, y en primer lugar, ¿de qué formas el caso cubano se puede integrar al análisis regional? ¿Cómo avanzar en la crítica a las políticas antidemocráticas en América Latina que se justifican en el pánico al comunismo y al castrochavismo, analizando el caso cubano con complejidad, con densidad y sin estereotipos ni análisis maniqueos? ¿Cómo producir una crítica desde las izquierdas a la situación cubana que impugne el bloqueo estadounidense, que denuncie su ilegitimidad y que genere solidaridades con el pueblo cubano al tiempo que impugne la falta de derechos también en Cuba? Y cómo este proceso y el caso cubano puede ayudar a pensar en positivo y en negativo la política de izquierdas en la región. Creo que con eso lo voy a dejar por aquí y podemos seguir en nuestra conversación. Muchas gracias, Aileen, por tan interesante presentación. Yo creo que nos has dado nuevos elementos para entender y analizar Cuba no solo desde su excepcionalidad, sino como países que compartimos desafíos tan urgentes a ser resueltos como son la pobreza, la violencia de género, el rol de los partidos de izquierda y cómo vamos a pensar ahora la democracia para sociedades más justas e igualitarias. Y bueno, para continuar con el diálogo y no restarle más tiempo a Yanira, les leeré un resumen de lo que ha sido su trayectoria. Yanira Argueta es feminista, activista y defensora de los derechos de las mujeres desde hace más de 28 años. Es exguerrillera y experta en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres, con participación en movimientos sociales, propulsora en movimiento feminista y organizaciones de mujeres en El Salvador. Ha sido una de las impulsoras de las leyes como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador. Fungió como directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer de El Salvador del 2011 al 2019, durante el cual formó parte del equipo estratégico del programa Ciudad Mujer. Propuso e impulsó mecanismos de arquitectura para la igualdad y no violencia contra las mujeres, entre ellos el Sistema Nacional de Atención para Mujeres que Enfrentan Violencias, Sistema Nacional para la Igualdad, Sistema de Datos Estadísticos para la Igualdad, entre otros. Además,
Fungió como presidenta pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, COMCA, y fue miembro activa de la Comisión de la Condición Jurídica y la Social y de la Mujer, delegada de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Mujeres y de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, CEPAL. Participó en la Plataforma de Acción de Beijing y en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Cairo. Actualmente es asesor y consultor especialista en derechos humanos de las mujeres, especialista de género en programas latinoamericanos para periodistas, Fuego Cruzado, y directora de la Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas. Sin más preámbulo, doy la palabra. Bienvenida, Yanira. Bueno, es un gusto estar con ustedes, aparte de perseguida ahora, porque la mayor parte, más siendo feminista, perseguida, ¿verdad? Es una condición para las defensoras en este país hoy. Bueno, hay una frescura en el análisis que me gusta mucho porque yo vengo de la izquierda, soy exguerrillera, como digo, siempre lo reivindico porque aquí están borrando la memoria. Entonces, una de las maneras de construir esa memoria es reivindicar lo que uno hizo, ¿verdad? En este país. Y viniendo de eso, creo que es importante reconocer la trayectoria de Cuba, los cambios que han tenido y, por ejemplo, reconocer que siempre el bloqueo ha sido uno de los temas críticos del desarrollo de Cuba. Reconocer además que a pesar del bloqueo hicieron cosas interesantes que hicieron avanzar, como el caso de la medicina, y ahí yo estoy totalmente acorde. Sé que las crisis como la política hacia dónde va Cuba, qué es lo que está haciendo, genera una serie no solo de descontento, sino también a la apertura, como dice, al neoconservadurismo y a esta nueva visión. O sea, no es que avanzamos, es que retrocedemos cada vez más con estos nuevos enfoques, según lo que nos plantea Slim. Tenemos el tema de los partidos únicos en la América Latina se está volviendo a eso, en El Salvador está pasando igual. O sea, están reconociendo como partidos únicos con todos los poderes, es decir, entes rectores, estos poderes fácticos que en los países está pasando, lo tiene Cuba, nada más que más organizado, ¿verdad? Y menos como lo está pasando aquí en la región, donde quieren ser perpetuados en los gobiernos y lo ven de esa manera, es decir, necesito todo el poder para hacer transformación, pero esa transformación no es vista desde las necesidades cotidianas de la población. Es preocupante las narrativas sociales o las nuevas narrativas que no solo están impugnando a un gobierno, que eso es importante de lo que planteabas, la crisis económica, el tema de cómo abordás las crisis financieras en los países que no solo son en términos de deuda externa, como está pasando en el país, sino están metiendo otras dinámicas aquí, por ejemplo, el tema del Bitcoin que nos ha generado serias dificultades en el país. Igual ya ha pasado en Cuba, o sea, este tema de tener 4 monedas y diferenciar para qué, ¿verdad? Esas lógicas tienen que ver a lo mejor con una corriente internacional que están limitando a partir de toda la deuda externa que se está generando. Cuba siempre se ve como el bastión de izquierda, ¿verdad? Siempre lo han visto y en esa mirada también han hecho mala copia. Aparte ya no es bueno el modelo cubano en todo el marco de derechos en general, pero en particular las izquierdas en la región en realidad no han hecho una réplica adecuada de esos avances que Cuba ha tenido y que como lo quieren poner en una especie de paradigma. Este tema de la procuración de la vida creo que es un tema que nos está afectando a todos y a todas. Y Cuba me imagino con mucho más como que tiene que ver con el bloqueo. Ahí hay elementos que no se abordaron, como este tema del cambio climático, de todo lo que ha afectado a las regiones y cómo nos afecta a las mujeres. Y eso es importante plantear porque en este tema de la procuración de la vida tiene que ver cuando ves un marco más integral
¿verdad? Y el tema de cambio climático, los gobiernos no lo están asumiendo, sean de derecha o izquierda, mucho menos conservar los recursos naturales que están complicados. Y este tema de la crisis alimentaria del mundo, pero particularmente de América Latina, en este periodo va a ser mucho más grave. Y Cuba lo tiene, ya hablabas de todo el tema este de la ganadería, de la canasta básica, que tiene que ver con esto, o sea, no todo puede ser importado. Tiene que crearse fuentes eh, importantes en los países, y no hay políticas, ni en los países, y en Cuba por lo visto tampoco lo han logrado hacer. Este perfil de la pobreza, nosotras, y justamente quisiera hacerte una consulta en esto, si lo has estudiado. El tema de la pobreza o de la feminización de la pobreza que tiene este rostro, pero además de la pobreza de tiempo de las mujeres. Este tema, ¿cómo lo abordamos? Porque estamos hablando de, tú decías, en ese marco, es decir, las mujeres mostraban las refrigeradoras vacías. ¿Y por qué tienen que ser las mujeres las que muestren? Porque seguimos en el marco de ser las cuidadoras, las proveedoras, y al final de cuentas son las que reciben la remesa, que tú decías, hay limitantes ahora de las remesas. Pero entonces, ¿hasta dónde y cómo, qué política se ha seguido? Si hay algún nivel de política, porque yo recuerdo en los espacios internacionales, Carla se recuerda que cuando hemos estado en estos espacios internacionales hemos negociado, y una de las cosas que nos peleamos toda la vida, primero es no retroceder en lenguajes, y segundo, avanzar en propuestas. Y Cuba era una de las que contribuía, digamos, a que esto, y las compañeras que participan siempre aparecían con algunas novedades que posiblemente sean solo ensayos o programas, y no un proceso de transformación. Y el tema del cuidado, aparte de la crisis del cambio climático y lo que nos afecta, el tema del cuidado es otro tema. Siempre habíamos visto con buenos ojos la arquitectura del cuidado en Cuba. ¿Cómo está eso? ¿Sigue funcionando? Y en esto también con los neoconservadores me preocupa el tema de los derechos sexuales y de derechos reproductivos, que con este enfoque de ideología de género, como planteabas, ¿cómo lo están abordando? Que yo recuerdo que las compañeras cubanas y algunos que han visitado Cuba decía, tenían servicios de salud, y como dices que ya hay una precariedad en los programas sociales, las mujeres podían accesar a otros servicios que en otro lado de América Latina nos costaba. Entonces, ¿cómo están manejando eso? Si la crisis de los programas sociales implica que para esas mujeres que tienen pobreza económica, pero también pobreza de tiempo, eso será mucho más crítico en estos periodos, seguramente, que ya no son como los de antes, y además porque considerando la crisis de todos los países, la guerra también que ahora tiene Ucrania con Rusia, seguramente Cuba tiene las pocas ayudas que tenía antes, hoy ha de estar mucho más limitada. Pero si había algún tipo de arquitectura, porque esto tiene que ver cuánto, porque no solo es el modelo, sino cuánto preparaste a las personas para esto, que esa es una crisis, por ejemplo, que Costa Rica lo va a ver. O sea, Costa Rica está replicando el tema, el gran compromiso de ese nuevo agresor sexual que viene del Banco Mundial, que está en Costa Rica. Su agenda es atacar la ideología de género, y por tanto, todo lo que ahí se avanzó puede retroceder, porque no está una sociedad preparada para luchar para eso. Sí, las compañeras ticas feministas decían que ahora ellas se arrepienten en el sentido que tanto educaron, porque no solo son los programas sociales o los mecanismos de protección, sino el proceso de transgresión feminista o de los derechos de las mujeres en esas mujeres. O sea, no solo recibían el servicio, sino que los asumían como propios y como un derecho, y eso muchas veces requiere de otro tipo de formación. Entonces quisiera conocer también esa parte, que me gustaría reflexionáramos sobre hasta dónde esos servicios no son sociales, sino de derechos, están siendo fortalecidos o no en Cuba. Este tema del fundamentalismo, y lo hemos discutido en varios espacios feministas,
el fundamentalismo está creciendo en todo el mundo. Y crecemos como movimiento feminista, pero también crece ese fundamentalismo y no logramos detener porque son los que se vinculan fácilmente al poder formal, que termina siendo un poder fáctico dentro de los gobiernos. Y pues si Cuba aparentemente no lo tenía, pero hoy está muy, muy configurado en esa lógica, lo que pasaba también en Costa Rica. Esto de las economías domésticas tiene que ver con toda la economía del cuidado, y algo decías de la falta, que ya lo hemos retomado antes, y que tendríamos que pensar cómo lo están viviendo, hasta dónde está en ese sentido. Los aportes de las mujeres, la valorización, porque por ejemplo yo preguntaba en algún momento a las compañeras cubanas si ellas habían hecho alguna cuenta satélite, encuestas del uso del tiempo que permitieran saber qué tanto las mujeres aportaban o no, y ellas siempre decían que tenían varias mujeres formadas, académicamente formadas, pero sin poder. O sea, estaban en ese sector informal igual, estaban... Entonces, ¿dónde está esa vinculación y dónde fácilmente se han metido a todo el tema del cuidado y sin política pública adecuada para reconocer? Este tema de dónde ponemos el cuerpo, y esa parte es importante plantear. Toda América Latina tenemos una serie de acciones de activismo contra regímenes, contra causas importantes, pero ¿dónde se transforma eso en poder? Porque nos ha pasado en toda América Latina. Yo creo que Chile ha sido una de las excepciones que se convirtió en poder, pero no siempre se convierte en poder, ¿verdad? ¿Y cómo se está manejando? Nos está pasando aquí. Nos está pasando que nos detienen, que hay presas políticas, que hay una distorsión muy, muy, muy fuerte de esta acción, ¿verdad? Y no estamos preparadas para lo que ellos tienen, que es el poder de la comunicación y de convencimiento, que siento que en Cuba quizás eso es diferente, no sé, porque aquí el tema del uso de las redes sociales, todo eso ha convencido a una sociedad de haber tenido esta situación que tenemos hoy. 2 minutos, Yanira. Sí, sí. En ese sentido, yo quisiera confrontar esta realidad de Cuba con toda la demanda que las mujeres tenemos y qué tanto esto puede reaccionar. Qué tan fuertes son las comunidades LGTBI organizadas y sus demandas. Qué tan fuerte, no la Federación de Mujeres Cubanas, qué tan fuerte es el movimiento feminista en Cuba y qué tan fuerte es dentro de esto. Y además de esto, cómo se aborda el tema del cuidado y el tema del cambio climático, que es uno de los temas más críticos, porque el cambio climático lleva también, aparte de los problemas sociales, de la crisis, el tema de seguridad alimentaria que afecta directamente a las mujeres y son las que están planteando esto de dónde están los alimentos para mi familia. Lo voy a dejar ahí, María Inés y Carla y Angie, para saber, para ver cómo reaccionamos ante esos otros elementos. Bien, muchas gracias, Yanira. Carla Arias, que es nuestra moderadora, se ha tenido que ausentar, así es que seguimos en este intercambio. Hay una pregunta y yo voy a agregar otras dos antes de darle la palabra a Ailín para los comentarios finales. Dice Luisa Saavedra, muy interesante la presentación de Ailín, y una pregunta para ella. ¿Cómo se entienden los cambios o diversificación política especialmente respecto a la irrupción de sectores religiosos conservadores? ¿Qué influencia tienen y están teniendo especialmente entre los jóvenes? ¿Qué pasa con la formación y educación? ¿No logra contrarrestar esta tendencia? Y bueno, yo justamente quería agregar una pregunta que tiene que ver con el tema que plantea Luisa Ailín, en el sentido que tú mencionabas que el Código de la Familia es un conflicto en este momento de alta intensidad, que es uno de los temas que va a ir en consulta a la población, y que allí hay un campo de disputa justamente con los sectores neoconservadores religiosos. Y la pregunta es cuánta capacidad de influencia
qué influencia real en la toma de decisiones pueden tener hoy día esos sectores en Cuba. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con la articulación del movimiento mujeres y del movimiento feminista? Como decía Yanira, tenemos que ver también qué capacidad política, qué capacidad de influencia e impacto tienen estos sectores hoy día, y por lo tanto quisiera que te refirieras también a eso. Como ya son la 1 de la tarde, si es que hay otra pregunta la agregamos sobre la marcha. Ailín. Sí, hay otra pregunta en el chat, que es, Perdón. sí, que es más o menos igual sobre el mismo tema, entonces la voy a unir. Perfecto, gracias. Sí, voy a hacer un comentario muy rápido por los 4 temas que más o menos, bueno, agradezco mucho a Yanira, por supuesto, su comentario y a quienes han preguntado. El tema de los cuidados, de la economía de los cuidados y del trabajo de cuidados no remunerados, siento que es central, es uno de los temas además en los cuales trabajo directamente. La única encuesta nacional que tenemos en Cuba se publicó en el 2019, o sea, es una encuesta nacional sobre uso del tiempo de igualdad de género. No es específicamente una cuenta satélite y solo sobre uso del tiempo, sino que es una sección dentro de una encuesta más general. Se publicó en el 2019, pero los datos son del 2016, y lo que arrojó la encuesta es exactamente el mismo comportamiento que tiene el tema del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el resto de la región, ¿no? Una sobrecarga desproporcionada de las mujeres. Las mujeres realizamos alrededor de 3 veces más, dedicamos alrededor de 3 veces más el tiempo que dedican los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y la discusión pública sobre los cuidados yo creo que se ha ensanchado más en el último tiempo, aunque de forma todavía muy insuficiente. Un ejemplo de esa insuficiencia tiene que ver con que, por ejemplo, en el contenido de la nueva Constitución de la República, aprobada en el 2019, todavía no se reconoce al trabajo no remunerados como trabajo, que es un avance que hemos tenido en otros países de la región, que al menos en términos de reconocimiento se ha avanzado en este sentido, no siempre acompañado de políticas públicas, como sabemos, pero el reconocimiento es una de las dimensiones del trabajo de cuidados por las cuales luchamos y por las cuales luchan muy especialmente las trabajadoras del hogar, también las remuneradas, ¿no? Ese es otro asunto. Por ejemplo, en Cuba no existen sindicatos específicos de trabajadoras remuneradas del hogar, como sí existen en otros países de la región, y ellas son las que en mayor medida, así lo muestra un estudio regional que hicimos hace poco, que publicamos con la FES, son las que en mayor medida han asegurado el avance en la formalización del trabajo remunerado, doméstico y de cuidados, y también la elaboración de políticas públicas y su reconocimiento. Entonces, el tema de los cuidados en Cuba, como en el resto de la región, es un tema bien complejo. Hace unos 2 años y tanto se creó una red de estudios sobre los cuidados coordinadas desde la Universidad de La Habana, que está teniendo presencia, y recién empezaron a tener conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para incluir el asunto de los cuidados, que por otra parte también está presente en el programa de Adelanto de la Mujer como uno de sus contenidos. En mi opinión, creo que uno de los contenidos más discretamente tratados y sin compromisos claros con lo que eso representa, ¿no? En términos de infraestructura asegurada para eso, infraestructura pública es aún muy débil. Por ejemplo, específicamente en el tema de los cuidados infantiles, la matrícula asegurada por las guarderías públicas, ¿no? Los círculos infantiles, como se llaman en Cuba, es cerca del 23%, o sea, solo cubre el 23% de la demanda potencial de cuidados de niños y niñas menores de 5 años, con lo cual es muy frágil, muy débil, y la situación, como en el resto de la región, es todavía más grave cuando se trata de los cuidados de las personas envejecidas, de las personas de la tercera edad con necesidades de cuidados específicas, ¿no? Entonces hay una débil infraestructura del cuidado, tanto para infancias como para personas con necesidades especiales o para personas con la tercera edad. El tema de los cuidados está ganando más presencia pública, eso también es importante considerarlo. Todavía no se traduce en políticas públicas y ojalá que avance en el sentido de la discusión sobre sistemas integrales de cuidados, como mismo está sucediendo en el resto de la región. Y sobre todo, esto es importante, también se asegure más
sistematicidad, transparencia, publicidad de las estadísticas en ese sentido, porque ahorita estamos trabajando con un dato del 2016 y no se sabe cuándo va a haber una nueva encuesta. Eso también es un problema en el resto de América Latina, que es la falta de sistematicidad en los estudios nacionales sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la seguridad alimentaria es clave, probablemente es el tema más importante de la economía política cubana, y por eso es tan grave esta deformación de la estructura de inversiones del Estado, ¿no? Mientras que sucedía lo que dije en la presentación con el sector de inmobiliario y de turismo, con muy turbios manejos además a su interior, el sector agrícola ha tenido ninguna prioridad en la inversión estatal, tampoco pensando, por supuesto, en agricultura sostenible a gran escala, como sí fue una respuesta que hubo en los 90, que se crearon los organopónicos y otras experiencias de agricultura sostenible en las ciudades, no así en este momento. El sector agrícola no tiene ninguna prioridad en la inversión estatal, sus rendimientos en extremo precario. Por ejemplo, en diciembre del 2020 se anunciaron nuevas medidas para la agricultura con el objetivo de aumentar la producción nacional de alimentos y asegurar algún tipo de seguridad alimentaria en algunas instancias, pero no han funcionado. Un año después de anunciadas esas medidas, el economista Pedro Monreal, recuerdo que tuiteó diciendo 300 medidas después, los datos indican que hay un colapso de la producción nacional de alimentos, y eso afecta desproporcionadamente, por supuesto, también a las mujeres, y también especialmente a las mujeres rurales que quedan fuera de muchos de los circuitos productivos, tienen menos presencias en las cooperativas, menos presencia en las instancias de dirigencia del sector agrícola, y así, ¿no? Lo que se continúa es hasta el momento verificando una gestión pública altamente incompetente en ese sentido. Sobre los derechos sexuales y reproductivos es también un tema clave que ahora mismo tiene mucha disputa, y lo voy a conectar con lo del Código de las Familias. Cuba sabemos que es uno de los pocos países de la región, para bien, que tiene institucionalizado la interrupción. Eso es un logro, además de épocas muy tempranas después del 59, de hecho se empieza a institucionalizar en el año 65, en ese momento algo inaudito para el resto de la región y mucho más de la subregión, cuando vemos que lo que hay es una restricción brutal de derechos sexuales y reproductivos, muy especialmente en Centroamérica y el Caribe. Entonces, en el caso cubano continúa la institucionalización del derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos como un logro importante del sistema de salud, porque además se entiende como un asunto de salud, y eso es clave. Y al mismo tiempo, en el campo de los derechos sexuales y reproductivos tendríamos que añadir que hay una muy insuficiente educación sexual integral, y eso da el traste con, por ejemplo, altas tasas de embarazo adolescente, como también sucede en otros países de la región, y el pulso de los neoconservadurismos religiosos, y voy a referirme más a eso enseguida, es tal que lograron, por ejemplo, frenar el avance de un programa de educación sexual integral en las escuelas, que hasta el momento no ha avanzado en su ejecución. Eso también ha sucedido en Perú, eso también ha sucedido en otros países de América Latina, ¿no? Y lo conecto entonces con la cuestión de los neoconservadurismos religiosos. Me refiero, pensando en una de las preguntas del chat, me refiero específicamente a actores, sobre todo del campo de los evangelismos, no todos los evangelismos, sino un sector predominante, podríamos decir, del campo de los evangelismos, que llevan una agenda antigénero y antiderechos, muy claramente contra lo que ellos llaman la ideología de género, interrupción voluntaria de los embarazos, el acceso a educación, la transversalización del enfoque de género en los currículos escolares, idéntico como pasa en el resto de los países de la región, frenando los programas de educación sexual integral. Ese sector evangélico neoconservador produce alianzas estratégicas y ecuménicas con el sector más conservador del catolicismo, y eso fue muy claro durante la discusión de la Constitución de la República en el 2018, su final aprobación en el 2019, y en este momento están trabajando de forma muy intensa y produciéndose un conflicto de alta intensidad, como decía en la presentación, específicamente en torno a la norma del Código de las Familias. El Código de las Familias es la única de las 107 normas que están bajo creación o modificación producto del cambio constitucional, es la única norma que se llevará a referéndum.
El por qué se llevará a referéndum justo tiene que ver con el pulso fuerte de los neoconservadurismos religiosos, que hicieron posible que una de las condiciones, básicamente, de aprobación de la Constitución sería que ese código de la familia se llevara a consulta popular y a referéndum después. El Código de las Familias, el proyecto del Código de las Familias es muy expansivo en derechos, es muy prolijo en derechos, como decía en la presentación, y está siendo muy impugnado dentro de estos actores fundamentalistas religiosos, neoconservadores religiosos, pero no solo religiosos, porque también se producen alianzas estratégicas con el sector conservador en general de la sociedad, que no necesariamente tiene una matriz religiosa, y que también están impugnando el Código de las Familias, ¿no? Su pulso es tan grande que, por ejemplo, hace unos pocos días, el 1 de abril, llegó a un programa de la televisión estatal, por primera vez fue invitado un pastor fundamentalista religioso. Eso en otros lugares de América Latina puede ser la norma, la presencia de estos discursos en la televisión estatal. En Cuba no había sido así, y hace unos días tuvo lugar este programa, donde estuvo la presencia de este conservador religioso, y acabo de escribir, se acaba de publicar hace unos minutos un texto de análisis sobre eso y la presencia del neoconservadurismo en Cuba, que les dejé el link en el chat para quienes tengan interés al respecto. Entonces sí, tienen un pulso fuerte, un pulso firme, están produciendo negociaciones tras bambalinas, parte de ello justamente el acceso a la televisión es parte de esas negociaciones, también lo fue el aseguramiento de que el Código de las Familias fuera llevado a referéndum. Entonces son un actor clave, ¿no?, para comprender la política cubana hoy. Y finalmente, la pregunta sobre el tema del campo de las organizaciones de mujeres y feministas en Cuba, como decía en la presentación, es un terreno que ha ganado presencia y audiencia en los últimos años. Existen disputas y actores y voces feministas en Cuba con mucha más fuerza desde los años 90, como en el resto de la región, o sea, propiamente como feministas, y por supuesto militancias de mujeres desde mucho antes, desde principios del siglo XX. Pero a lo que me quiero referir es que el campo de los feminismos, de las organizaciones de mujeres y LGTBIQ+, son hoy un actor también importante dentro de esa sociedad civil que ha estado densificada, ¿no?, que se ha densificado en los últimos años. Tanto es así que y la disputa en torno a eso, y específicamente al tema de las violencias de género, llegó a la narración presidencial, digamos, al discurso del presidente a finales del 2019, como comenté, como uno de los temas más importantes de la sociedad civil cubana. Hoy, y esto ha sucedido en los últimos 2-3 años, casi todos los medios de prensa estatales y medios de prensa no estatales tienen o columnas de género o trabajan temas de género dentro de sus contenidos. Antes no era así, hace poco más de 2 años no era así, y las discusiones en torno a la política sexual y de género pues alimenta y atraviesa cada uno de los debates o muchos de los debates políticos en Cuba. Tanto las disputas en torno a las personas encarceladas, en las cuales participan madres, mujeres que se reivindican como tales para exigir la liberación de sus familiares, pero también en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, también en la acción institucional, pensando en las voces feministas que están dentro de las instituciones respecto al Código de las Familias y en su defensa. O sea que la política sexual y de género atraviesa muchas de las discusiones, y no solo específicamente la de derechos sexuales y reproductivos, sino en general distintos campos políticos y económicos. No creo que exista un movimiento feminista orgánico como existe en otros países de la región, pero sí muchas voces feministas consolidadas o emergentes que alimentan ese campo y que creo que pueden ser un actor cada vez más relevante. Desde que empezó el paro global de mujeres en 2017, Cuba nunca ha participado de ellos, del paro global los días 8 de marzo. Sin embargo, cada vez hay más presencia y más demanda por participar de la política feminista en esa escala, ¿no? También poniendo el cuerpo en la calle, también conectando la discusión cubana en términos de desigualdades, trabajo de cuidados y en general todas las instancias de las desigualdades de género con lo que sucede en el resto de la región y el mundo. Y con esto termino. Bien, muchas gracias, Ailín. No tenemos más preguntas en este momento y creo que estamos más o menos en el tiempo en que tenemos que cerrar esta conferencia. Yo quiero
agradecer a la directora Dorotea López, muy especialmente a Ailín por tu conferencia y a Yanira por sus comentarios, y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado en esta conferencia. No es fácil irrumpir en la agenda de los estudios internacionales con temas que tienen poca trayectoria de estudio y que muchas veces nos desarman las que tenemos sobre estos temas. Yo creo que Ailín, al iniciar su conferencia, destacando el proceso que estamos viviendo en Chile, lo que te agradecemos mucho, Ailín, más allá de lo formal, tiene que ver justamente con la imperiosa necesidad de tener estos intercambios, de comprender que hoy día nada nos es ajeno en el mundo internacional, pero especialmente en nuestra región, y que si tenemos anhelos de construir una unidad latinoamericana, tenemos que empezar informándonos, conociendo, reflexionando y debatiendo sobre nuestras realidades tan poco estudiadas, tan poco analizadas e interpretadas de manera tan dicotómica como ocurre regularmente en el caso de Cuba. Quiero decirles que la Cátedra Centroamérica es justamente un espacio para tener este intercambio y este conocimiento sobre una subregión que es muy importante para Chile. Y al abrir esta línea de trabajo, diálogos con el Caribe, lo hacemos porque evidentemente no solo hay proximidad geográfica, sino que hay algunas proximidades culturales y por supuesto problemáticas comunes que requerimos estudiar, conocer, reflexionar para poder tener herramientas para la acción. Como ustedes han visto, hemos tenido como comentarista a Yanira Arrieta, que es una luchadora por los cambios estructurales en su país, que como ustedes saben vivió un periodo de guerra. Ella es una ex guerrillera del FMLN y posteriormente una articuladora del movimiento Mujeres en El Salvador y una autoridad hasta el año 2018, representante de su país en foros internacionales. Pero por otra parte, no voy a referirme nuevamente a la trayectoria académica de Ailín, pero sí destacar que Ailín responde también a una nueva generación de cubanas y cubanos formadas dentro de la revolución, que han estudiado, que han investigado las temáticas de su país, que son personas comprometidas con la realidad y con los cambios necesarios en sus países, y que hoy día nos entregan en la persona de Ailín esta visión que esperamos sirva a todas y a todos quienes nos han acompañado hoy día en esta conferencia. Directora, no sé si usted quiere decir algunas palabras de cierre o nos quedamos acá. No, agradecer, felicitar y estar de acuerdo con Luisa, que creo que ojalá y este sea el inicio de una serie de conversaciones para poder seguir profundizando. Agradecer mucho a las dos expositoras y sus interesantes análisis y darnos cuenta con todo lo de Ailín que somos una región a veces con más similitudes de las que creemos tener. Así que muchísimas gracias y espero que esto sea el primero de muchos, Marinas. Bien, muchísimas gracias, un aplauso y hasta un próximo encuentro. Adiós Ailín, adiós Yanira, adiós directora.